Antes que nada quiero agradecer a Mauricio y a Doménica y a Eric que el viernes pasado me cubrieron. Les confieso que me tomé un par de días de vacaciones, me fui a Belice a conocer, a pasarla increíble y a disfrutar del mar. Gracias Eric, Mau y Dome por hacernos el paro y por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, como saben, en Territorio Creativo nos encanta tener invitados y hablar de cultura, hablar de agenda de ciudad, de espacios culturales, etcétera. Y como saben, la Ciudad de México está colocada a nivel mundial como una de las ciudades que mayores espacios y recintos culturales y museos tienen, ¿no? Como lo son ciudades como Londres, como París, como Madrid, etcétera. Y la Ciudad de México, pues, está en el top de museos, ¿no? Prácticamente tenemos en esta ciudad o en este país un museo para cada cosa, un museo para todos los gustos, para todos los intereses y con gran contenido cultural. Y el día de hoy nos acompaña Marisol Argüelles, que es directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Marisol, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, para los que no sepan, la Casa Estudio Diego Rivera, ¿no? El museo, se encuentra en... ¿Dónde está Marisol? Pues lo tenía El aquí en mis Museo notas. Estudio Diego Rivera está en la calle de Altavista, esquina con Diego Rivera, en San Ángel, enfrente del San Ángel. Ok. Antes de arrancarnos con la parte cultural del espacio, Marisol, cuéntanos un poquito más de ti. Sé que tienes una gran carrera en gestionando exposiciones, colaborando con diferentes instituciones culturales, etcétera. Pues sí he trabajado toda mi vida en museos, todos museos públicos. Soy historiadora del arte y empecé en el Carrillo Gil. Los primeros años me dediqué un poco al arte contemporáneo porque estaba yo a cargo de exposiciones internacionales y fue una increíble experiencia. Fue como aprendí a gestionar exposiciones, además siempre de manera pues muy autogestiva, muy pues colaborando con equipos que me enseñaron muchísimo. Ahí estuve 5 años, después estuve en el INBA, en la Coordinación Nacional de Artes Plásticas, en ese entonces se llamaba, y también hacemos exposiciones internacionales, veíamos todo lo que tenía que ver con la gestión de otras exposiciones a nivel nacional, vinculación con museos, etcétera. Y la verdad es que de donde aprendí muchísimo fue los 10 años que estuve en el Museo de Arte Moderno. Ahí pasé desde el área de registro, Que es donde te conocimos. es donde nos conocimos. Hace 10 años nada más. Sí, entré en 2009, estaba allí Osvaldo Sánchez, con quien yo empecé a trabajar ahí. Queridísimo. Y estuve pues en casi todas las áreas del museo. La verdad fue una gran experiencia porque sí conocer lo que hay detrás de cada proceso de exposición, de cada proceso de investigación, es muy importante y sí da una perspectiva completamente diferente de lo que los museos hacen para colgar un cuadro en una sala. Es increíble el proceso, no necesariamente complicado, pero sí es pues un entramado de cosas en donde participan muchos con el conocimiento distinto de muchas áreas, ¿no? Con Claro. conservación, etcétera. Entonces ahí fue pues donde desarrollé una importante experiencia y entré además en contacto con la colección del museo que es de arte moderno y de ahí pues la invitación que ahora me han hecho a partir de febrero de este año estar en la dirección del Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y en el Museo Mural Diego Rivera. Son 2 espacios. Correcto. Pues muchas felicidades por el nuevo nombramiento y Gracias. la nueva parte de chamba que traes, importante, ¿no? Sí. Oye, Marisol, a ver, para entender un poco el contexto de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, pues podemos empezar, irnos un par de años atrás, ¿no? Y hablar de Juan O'Gorman y todo este movimiento funcionalista a partir del cual comenzó, ¿no? Este proyecto arquitectónico de ambas casas, ¿no? Así es. Pues sí, Juan O'Gorman, yo creo que es un personaje fundamental en la historia de la arquitectura en México. Sé que es un personaje reconocido, pero creo que lo que aportó a las siguientes generaciones y en general a la historia de la modernidad y de la arquitectura en México, falta todavía un poco como dar a conocer que es un punto de partida en la historia de nuestro país. Él en 1929, con 24 años, acababa de salir de la carrera, le pidió dinero a su papá, 6,500 pesos de aquel entonces. ¿Cuánto sería de ahorita? Pues ayer hicimos la cuenta, serían más o menos 1,000,000 de pesos. Ok. Aprox. Y hizo una casa en la que supuestamente iba a vivir el papá, que tenía una casonona en San Ángel. Al final el papá no se quiso ir a vivir. O sea, ahí. fue un buen préstamo. Pues sí, fue un buen préstamo, pero claro, Juan O'Gorman, que era súper, súper joven, tenía como la idea de integrar a la arquitectura mexicana, pues estos proyectos, con libro en mano de Le Corbusier hacia una nueva arquitectura,
y aplica pues esos principios que tenían que ver básicamente con el mínimo de costo por el máximo de eficiencia, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante, quien tenga la oportunidad de ir, la casa que se llama Cecil O'Gorman, porque se la hizo su papá que se llamaba Cecil, es una casa pequeña que tiene básicamente una planta y después otra elevada en pilotes con 3 recámaras y es una casa muy sencilla pero muy espectacular el espacio con un gran estudio arriba que es una ventana plegable, un ventanal que se abre completamente hacia la calle que hoy se llama Diego Rivera, se llamaba Palma y y ahí, al final el papá no se va a vivir allá y ellos la rentan durante mucho tiempo como para pagarle al papá lo que le había prestado, pero es la primera casa funcionalista de México y es el principio de una vanguardia que después se convierte pues en el, creo yo, como que en la influencia y en la referencia para otras muchísimas cosas que se hicieron en México, por lo menos hasta los años 70, yo creo. Claro. Entonces es un lugar importante. Después, además, importante también es que se recuperó en 2012. Esa casa estuvo ocupada por una familia rusa durante muchísimos años. Le hicieron Qué joya vivir ahí. anexos. Sí, Wow. pero le hicieron muchos anexos y cosas que estaban ahí como adosadas a la estructura principal. Tiene, por ejemplo, una escalera helicoidal increíble que, digo, quien va a la casa, eso como las fotos más tomadas en el museo son esas escaleras. Estuve ahí hace 2 semanas. Y no, Sí. son muy bonitas. Esa, por ejemplo, esa escalera la habían tirado cuando se recuperó la casa, se tuvo que volver a hacer y nos contaban los arquitectos que no se habían dado cuenta qué grado de dificultad tenía que hacer esa escalera hasta que la tuvieron que reconstruir. Es decir, Juan O'Gorman planteó además retos estructurales en 1929. Claro, y no sé, se Nuestros proyectaba en esa 24 época, o años de sea, no, edad. no es que había AutoCAD, no había nada de Nada tecnología, de era eso, ni dibujo, internet para ver cómo le hacía Le claro, Corbusier, las nada de eso. referencias, exacto. Entonces, bueno, pues esta casa se recupera en 2012 y a partir de eso ahora este año se celebran los 90 años del inicio de la construcción de esa casa. Entonces estamos ¿Cómo los además vas a celebrar? celebrando, ¿Cómo los vas a bueno, celebrar? para empezar abrimos una sala permanente de Juan O'Gorman, es una sala pequeñita que está en la planta baja. La UNAM hizo un proyecto de colaboración con el museo muy importante que fue una reproducción a escala de las casas, de las 3, que son la de Diego Rivera, Frida Kahlo y esta casa O'Gorman, que se desmontan, se puede ver pues, cómo se planteó el proyecto arquitectónico visualmente. Además nos da la oportunidad de darle pues, servicio a las personas con discapacidad motriz, porque las 3 casas tienen declaratoria de monumento. Bueno, la de Juan O'Gorman ahora se está trabajando en la declaratoria, Ok. pero entonces no se pueden intervenir, no puede haber elevadores, etcétera. Entonces no hay manera de que personas con discapacidad motriz suban. Entonces eso también nos parece muy importante ahora, pues abrir un poco al poder ofrecer al menos desde ahí esa Totalmente. experiencia. Está también una sinopia, que es como el ensayo de un mural que hizo Juan O'Gorman allá en esa casa, que también durante la restauración se descubrió. Y colocamos además 6 dibujos originales de las casas, tanto de la de O'Gorman como las de Diego Rivera y Frida Kahlo. Además, bueno, pues tenemos un programa de conferencias, ya tuvimos a Carlos González Lobo, que es como el súper experto en Juan O'Gorman, pero vamos a hablar también de sus proyectos con las escuelas en la Ciudad de México, vamos a proyectar documentales, el 26 de junio en la noche vamos a proyectar un documental que hizo un director que conoció a Juan O'Gorman ya grande, es un documento muy interesante, porque es Juan O'Gorman grande hablando de lo que él creyó que debía de ser todo el proyecto de la modernidad y cómo al final no sucedió. O sea, se ve un poco un hombre decepcionado, pero tenemos la oportunidad de verlo con el director que lo conoció y pues platicar esto. Yo creo que en el caso de Juan O'Gorman es muy interesante ver cómo planteó al funcionalismo y a la arquitectura como un proyecto de nación, cuando él después elige otra corriente completamente diferente, que es la arquitectura orgánica. Cuando hablamos de esta parte funcionalista para las personas que nos escuchan, un poco como lo entendemos, es proyectos que él buscaba hacer o traer a México a partir de, obviamente, la influencia extranjera, la influencia europea, Le Corbusier, etcétera, etcétera, la Bauhaus y demás, pero él buscaba estos proyectos de vivienda popular, ¿no? Traer a la gente Sí. como tener todo al alcance, pero no tener un mayor lujo. Digo que ahorita a mí la casa me parecería un gran lujo vivir Sí. ahí, pero ¿cómo es que él lo presentaba? O sea, Bueno, él lo que hace es tomar ciertos principios. En ese entonces me parece que todavía no se decía el funcionalismo como claro, corriente arquitectónica,
pero Le Corbusier ya había planteado ciertas cosas que después se integran al funcionalismo. Una de ellas era el mínimo de costo por el máximo de eficiencia. Planteaban estas estructuras sobre pilotes como para tener diferentes terrazas y ventanas que convivieran como integrándose al paisaje, pero lo más importante era que la forma tenía que obedecer a la función. Es decir, cada edificio tenía que responder a la función que estaba establecida. Es muy interesante, por ejemplo, en los proyectos de las escuelas de Juan O'Gorman, cómo plantea la orientación, los espacios para aprender, que son distintos de los espacios de juego. Y tiene un proyecto que nunca se hizo, que es excepcional, que fueron las casas para obreros. Son un conjunto de casas pequeñas. ¿En dónde están? No se hicieron, nunca se hizo el proyecto. Pero, por ejemplo, pensaba en todo, en cada detalle. Tenía, por ejemplo, el cuarto libre y grande para los papás, o sea, para la pareja, cuartos para los niños, y en la planta baja diseñó también cuartos para personas con discapacidad. Es decir, si un obrero se lastimaba en su trabajo y el resto de su vida tenía... Sí, o sea, pensaba en todo, era increíble. Y con modelos de plantas arquitectónicas muy sencillos y muy pues destinados también a poder crecer y a funcionar como en una ciudad que iba creciendo. Entonces, ese era básicamente el principio de lo que hoy nosotros, en el caso de Juan O'Gorman, llamamos funcionalismo. ¿En qué año muere Juan O'Gorman? Se murió en el 82. Okay. Ya era grande. Oye, y ahora que nos comentabas que él en esta plática o en este último documento de los últimos que deja, que él se muestra un poco decepcionado con el movimiento del funcionalismo con el proyecto de país que le tocó, porque Juan O'Gorman se integró a ese proyecto que fue en los años 20. Después, bueno, al final, ¿no? Él ingresa pues ya como arquitecto en los años 30, trabaja mucho en escuelas, hace 27 escuelas en la Ciudad de México y hace otros edificios en el resto del país. Y lo que sucede es que para él el funcionalismo no era una cuestión de gusto, sino él elige estos principios para proyectar una nación que tenía que tener todo el mundo la oportunidad de tener una vivienda, todo el mundo de tener la oportunidad de tener escuelas que funcionaran y que no costaran. Por ejemplo, él proponía con el $1,000,000 con el que habían hecho una de las escuelas 15 años antes, con ese $1,000,000 hacer 27 escuelas que le estaban pidiendo en la Ciudad de México. Ok. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Territorio Creativo. Nos acompaña el día de hoy Marisol Argüelles, directora de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. No se vayan, regresamos. Esto es Territorio Creativo. Y regresamos. Esto es Territorio Creativo. Gracias por quedarse con nosotros. Son las 12:27. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio 13 en la Ciudad de México. Y nos acompaña Marisol Argüelles, directora de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Bueno, estamos hablando pues del museo, obviamente, ¿no? Y ahora sí ya vamos a entrar como en el tema. Marisol, las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿en qué año fueron comisionadas? En el 31, se construyeron entre 1931 y 1932 aproximadamente. Lo que hizo Juan O'Gorman es que él compró una cancha de tenis para hacer su casa. Entonces, en el 29 se habían casado Diego Rivera y Frida Kahlo y vivían como con amigos, creo que con la hermana de Frida Kahlo. Entonces Diego Rivera le pide que haga una casa para ellos, compra el terreno, la cancha de tenis que estaba pertenecía a la hacienda. Exactamente, a la hacienda Goicoechea, y compran la cancha de tenis y las canchas se rentaban, ahí jugaba Juan O'Gorman, que era muy deportista. Y entonces ahí le hace estas dos casas. Yo veo que a veces pensamos que una era la casa de Diego Rivera y la otra era la casa de Frida Kahlo, pero no. Era la casa estudio, es la casa que todos decimos que es la de Diego Rivera, aunque tiene una recámara. La idea era, Diego Rivera todo el día estaba trabajando, era una cosa impresionante. Se han contabilizado cerca de 10,000 piezas de Diego Rivera. O sea, claro, que un poco también como que ahora pensamos no en Frida o Diego y piensas ya en Frida, ¿no? Subastas y esta gran artista, pero en ese entonces era su hobby, ¿no? Por supuesto. O vendía poca obra. Ella, que además sabía que era estudiar medicina, decide pintar. Y claro que tenía intenciones, o sea, era una artista seria, pero en ese momento, básicamente, Frida Kahlo no tenía la menor expectativa de dedicarse profesionalmente, es decir, vivir de ello. Era Diego Rivera quien estaba pues ya súper metido en pues todos los circuitos importantes del arte, y él, entonces esta primera casa la hace pensando que es un estudio, con un lugar de descanso, porque trabajaba todo el día,
con una galería abajo para poder exhibir parte de sus obras y con enormes ventanales para poder transportar los murales, porque Diego Rivera ya en ese entonces estaba trabajando en murales transportables. Y después un despacho arriba, que es un espacio muy bonito, donde además hay una de las pocas fotografías de Juan O'Gorman dentro de esa casa, o sea, durante la construcción es ahí en ese despacho, y un puente en la azotea que comunicaba con la casa habitación. Esa casa habitación es pequeña, con una escalera un poco como de caracol que daba a una recámara y al estudio de Frida Kahlo. Sabemos que Frida, que era muy amiga de Juan O'Gorman, muchísimos se quisieron, visitó la casa mientras estaba construyendo, hizo algunos cambios. No sé qué cambios le habrá pedido. Supongo que la orientación, pero lo supongo porque el estudio de Diego Rivera está perfectamente orientado y de hecho tiene una corrección de algunos grados para que el sol le dé la iluminación y Perfecto. Pues perfecta, o claro, sea, un artista, está ¿no? súper bien hecho. Y el de Frida Kahlo está orientado hacia el sur, tiene además todas las ventanas abiertas de lado, y bueno, sí tiene otra temperatura, etcétera. Entonces no sé si algunas de esas cosas fueron petición de Frida Kahlo. Pero ellos llegan a vivir ahí cerca de 1934 y ¿Cuántos años vivían ellos? ellos vivieron ahí. Frida Kahlo del 34, 35 al 39 y Diego Rivera hasta su muerte en 1957. Lo que sucede es que Frida Kahlo esos años hizo muchos viajes, estuvo en París porque Breton le ofrece una exposición que al final no le hace y ella medio que se pelea con Breton y Marcel Duchamp le ayuda y luego está en Nueva York y después regresa y se divorcia de Diego Rivera, aunque se vuelve a casar un poco después. Pero Siempre, ¿no? sí, siempre, pero sí, cuando regresó en el 39, se divorcia de Diego Rivera. Pero en esa casa, en ese estudio, pinta las dos Fridas, que es una de las piezas más icónicas, que es de 1939, y pinta ahí las dos Fridas, y otra pieza que es pues famosa porque está desaparecida, que se llama La Mesa Herida. Esas dos piezas se las encargaron a Frida Kahlo para la Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano y después ella se las quedó. Carlos Chávez le compró las dos Fridas cuando era director del Limba y la otra Frida Kahlo la prestó a una exposición en Polonia que tenía que itinerar y que se iba a donar a un museo en Rusia y en algún momento de la itinerancia de la exposición la pieza se perdió. Se extravió. Entonces, sí, está perdida. Unos dicen que no, que está embodegada en Rusia, otros que no, que la quemaron porque si llegó a China, que no sé qué. O en la sala Pero de alguien, nadie sabe seguramente. dónde está. Y es una Tristemente. cosa, sí, muy interesante, pero sí. Wow. Oye, Diego, bueno, antes que nada, para mí, y le estaba comentando, ¿no? Hace 2 semanas tuve chance de ir, que me invitaste, muchas gracias. Y cada vez que uno visita la casa, ¿no? O las casas es como una experiencia súper distinta, ¿no? Como que no importa, o bueno, tiene todo que ver con el clima, la iluminación, si está nublado, si no, si están las jacarandas, etcétera, pero siempre es una experiencia increíble ir, a pesar de que es un museo pequeño, ¿no? Son las tres casas, ¿no? Y tal vez en una hora, si bien te va, Sí. estás muy rápido. Yo tuve chance de ir, pues te digo, hace 2 semanas que tenías el museo vacío, que estabas preparando una exposición que ahorita más adelante nos contarás, pero pues es una gran experiencia, ¿no? Como vivirla, pensar y un poquito como dejar la cabeza que te vuele y pensar en esta historia como romántica de, híjole, cómo vivirían ellos. Y te inventas en la cabeza, pero el puente, pero el amor, desamor entre, ¿no? ¿Cómo era un día, o sea, cómo se hubiera vivido un día entre estas dos casas, entre el estudio? Bueno, yo creo que ahí hicimos ahora un cambio importante. Yo comprendo el dilema de quienes han estado al frente de ese museo y de esas casas. Las casas estaban cerradas por completo, todas tapiadas las ventanas, porque, pues, digo, este dilema entre hacer exposiciones de contenido histórico con revisiones artísticas, etcétera, o abrir las casas y reducir la posibilidad de tener exposiciones. Yo creo que la exposición permanente y el corazón de ese lugar es lo arquitectónico. Totalmente. Entonces, pues decidimos en el equipo abrir por completo las casas y entonces a partir de ahora tendremos exposiciones pequeñas, un poco más como de gabinete, que además por conservación pues tendremos que tener también ciertas restricciones en cuanto a la iluminación, etcétera. Pero yo creo que se pueden programar cosas muy interesantes que no dejen de revisar el periodo ni arquitectónico ni del ambiente cultural que vivieron Diego Rivera y Frida Kahlo, es decir, podemos seguir haciendo exposiciones, pero el recorrido principal es el recorrido arquitectónico. Totalmente. Entonces,
Y sí, yo creo que Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿cómo habrán vivido? Me queda clarísimo que a Frida Kahlo le costó mucho trabajo vivir en esa casa. Ella tenía, como todo el mundo sabe, severos problemas de salud y esas escaleras son difíciles, Complicadísimas. el espacio es pequeño, a veces tenía que estar en silla de ruedas, o sea, no es una casa para una persona con una Sí, con una discapacidad. de ninguna manera. Y ella además, pues te digo que fueron años en donde viajó. Justo uno de los proyectos que queremos hacer ahora a fin de año es el de un fotógrafo que se llamaba Martín Mucachi, que vino a México en 1934 y justo le tocó ver la casa con Frida Kahlo ahí. Es de los poquísimos fotógrafos que hizo una serie en donde aparece Frida Kahlo en la casa. Entonces, Guillermo Zamora también tiene una serie. Pero es raro porque en verdad estuvo poco tiempo ahí. Después ellos rentaban la casa, esa la casa habitación, que hoy es de color azul, a otros personajes. Cuando Bretón vino a México estuvo hospedado ahí, la hija de Bretón años después también. Es decir, la casa siempre le dieron uso, pero Frida Kahlo se fue pronto a la casa de Coyoacán de regreso y de hecho un tiempo después Juan O'Gorman hace adaptaciones en la Casa Azul. Quien ha ido, el estudio, por ejemplo, de Frida Kahlo, esa estructura que está en medio del jardín, es una estructura de Juan O'Gorman. Entonces siempre fue como el arquitecto que trabajó con ellos, hizo la Nahuacali. Sí, grandes O sea, amigos además. grandes ¿no? amigos y además pues muy querido y respetado por Diego Rivera, pero sí creo que fue para ella complicado vivir ahí. Diego Rivera sí se quedó hasta su muerte en el 57 y luego la casa fue ocupada por Ruth Rivera, su hija, y Rafael Coronel, que era su esposo, y después también estuvo. La familia Rivera habitó muchos años la casa, hasta que se compró, el INBA la compró, una parte, primero la parte de Diego Rivera. Si no lo hubiera comprado el IVA, ¿qué hubiera pasado No, con esa pues casa? Se hubiera hubiera sido, desaparecido, lo pues yo hubieran creo que tumbado a hacer sí. un edificio comercial como el centro Probablemente comercial sí. que tienes allá al Sí, lado. he de decir que la familia Rivera está muy pendiente, creo que hubieran empujado porque no se destruyera, pero no sé, es decir, ahora hay mucha más protección que antes a esos edificios. Estuvo habitado por el INBA, por el CENIDIAP, es decir, ha pasado por una cantidad de peripecias enormes. Hasta el puente lo habían tirado, el puente se tuvo que construir en el 95 y finalmente, pues hoy en día el estudio, o sea, las tres casas son visitables. Me parece que el siguiente paso es ir como deshabitando espacios que hoy Claro, ocupamos en oficinas, que a mí me apena muchísimo que el público no pueda entrar a ver todo, pero bueno, es parte del proceso en el que estamos. Acabamos de abrir un baño, por ejemplo, que ya fue como un logro, y con el tiempo, pues convertirlas todas completititas en casa museo. muy bien. Vamos al corte, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresamos a nuestro último bloque. Marisol, antes de que nos vayamos al corte, si la gente quiere conocer un poco más, página de internet, redes. Tenemos Museo Estudio Diego Rivera, ese del Instagram, y Museo Casa Estudio DR es Twitter. Ahorita se los confirmo, porque Lo no me sé confirmamos. perfectamente bien las redes, pero lo confirmamos ahorita. Muy bien, esto es Territorio Creativo, vamos a un corte, ahora volvemos. Gracias. Y regresamos, esto es Territorio Creativo, seguimos para las personas que se están uniendo con nosotros con Marisol Argüelles, directora de Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y pues evidentemente estamos hablando del museo, ¿no? Marisol, ¿cuándo es que el museo se declara patrimonio? ¿Cuándo abre las puertas? En el 98 se declara Patrimonio de la Humanidad, pero abre sus puertas en el 88. Y ¿A ahí es, visita público? sí, O... pero solo la parte de Diego Rivera, o sea, fue Ok, como escalonado. Y la casa O'Gorman en 2012 y ahora en 2017. Eso fue muy interesante porque cuando restauraron la casa de O'Gorman, en una de las fachadas, la que da al interior de los patios, está la firma de Juan O'Gorman, cosa que no está, bueno, no sé si sea tan común en otras obras arquitectónicas, pero hasta arriba está la firma de él y el año en el que terminó de construirla, que fue en increíble. 1931. Y no se sabe, o sea, se suponía que pudo haber hecho lo mismo en la casa de Diego y Frida, y en 2017, en una investigadora que estaba en un archivo, creo que en el Getty, vio una foto y se veía la firma. Entonces hicieron calas y salió la firma que hoy da Alta Vista. Entonces, si pasan por el museo hacia Alta Vista, hacia el periférico, ahí se ve, ya está descubierta la firma de Wow. Ogor. Sí. Oye, ¿cuál es, digo, la importancia de mantener pues estas casas históricas, ¿no? Y Muchísimo. Sí, mira, ahora estoy integrándome a la red de casas históricas de la Ciudad de México
El otro día dijeron el número y no me acuerdo bien, pero son mucho más de lo que uno piensa. O Pensarías sea, que no. sí, son muchísimas. La casa del poeta Ramón López Velarde, la casa Carranza, o sea, es una red que pertenece a diferentes asociaciones, instituciones, etcétera. Pero todas se han hecho como una red de apoyo, no solamente para difundir sus actividades, sino porque en verdad es muy importante que hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de conservar este tipo de casas históricas. Es decir, no es nada más ir a ver el fetiche, aquí vivió y aquí hizo, que también tiene, vaya, la Pues memoria tiene su público histórica. también, ¿no? No, y además es importante la memoria histórica, oye, es muy importante, Parte pero de, sobre todo, pues sí es el relato, es parte de nuestra historia, de toda una época, y sí creo que es muy importante que hagamos conciencia que el patrimonio, en mi caso, el patrimonio arquitectónico, una casa como esta, es fundamental. O sea, suerte tuvimos que se rescatara la casa de Juan O'Gorman, esta de Cecilio O'Gorman. Carlos González Lobo publicó en 2008, creo que fue, la guía O'Gorman, que estamos tratando de reimprimir, de reeditar. Es extraordinaria porque es un recuento de todas las casas de Juan O'Gorman en la ciudad. ¿cuántas casas habrán sido? Pues mira, son las que aparecen en la guía, son cerca de veintitantas casas, aquí la tengo ahorita, reviso, pero menciona también Carlos González Lobo las casas que se tiraron. Y por ejemplo, una importantísima que Como, ¿por fue qué un tirarías una casa? Si me tragedión, parece un... bueno, o sea, pues esta que fue como muy, le dolió Muy mucho de a todo nuestro el país mundo, pasa, ¿no? fue Esas la cosas. que hizo en la Casa Cueva en San Jerónimo, que la vendió en el cincuenta y tantos, creo, y se la vendió a una artista mexicana, además a Helen Escobedo, Okay. y Helen Escobedo la tiró. Era Porque, una wow, casa Helen. hecha aprovechando la lava, o sea, las formaciones rocosas de la lava de Chitle, y ahí había hecho, es una casa espectacular, hay fotografías de él adentro de la casa, además con sus murales hechos con tesela, es un lugar muy especial, la vendió y bueno, por motivos que la verdad no sé ni quisiera juzgar, Helen Escobedo decidió tirarla este año, hace 50 años que tiraron la casa, y bueno, pues fue toda una tragedia. Pero hizo otras para Frances Tour, para Manuel Tucent, la de Manuel Tucent la tiraron. Entonces, lo que vale la pena, por eso tengo muchas ganas de ver si podemos reimprimir esta guía, es porque se puede hacer un recorrido por zonas en la Ciudad de México, en el sur, en el centro y en la zona norte, y ver las escuelas que hizo aquí, las casas habitación y las casas de estudio, por ejemplo, para el músico Conlon and Carroll, que está en Las Águilas, y es una manera como de hacernos conscientes de que, pues sí, las casas pueden estar en venta, el caso de la de Colton Mercado es ese actualmente, y que sí es muy importante que conservemos ese patrimonio arquitectónico que debe de estar protegido y debe de conservarse. Y creo Totalmente. que una de las funciones del museo es comunicar eso, o sea, dar ese mensaje. Claro. Sí, importantísimo, ¿no? Mantenerlo y es parte, pues, de nuestra memoria histórica, memoria arquitectónica, memoria de ciudad, ¿no? Como de, o sea, nos Claro. da esta parte también de identidad, ¿no? Y que a lo mejor la gente que nos escucha o no tenemos tan presente o tan conscientes esta parte de, hijo, de esta casa, todo lo que ha pasado, ¿no? Todos los momentos históricos de nuestro país, miles de presidentes que han pasado, ¿no? Sí. Guerras, etcétera, y la casa sigue Sí, y además creo de que a pie. veces nos apantalla lo nuevo, pero no nos damos cuenta que en lo que no es tan nuevo está la historia de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, y cómo concebimos nuestro país, todo. Claro. Entonces es importante, o sea, estas casas son importantes, es muy, muy importante que las conservemos. Oye, el día que fuimos a visitar, nos comentaba uno de los voluntarios, me parece que Ujú. son, que nos apoyaron en la visita, que para la parte de seguir regenerando el espacio, la pintura no es una pintura convencional, no es como que vas a la tienda No, normal y compras un azul, un rojo, un tal color. Es, tiene unas características como muy así particulares. es. Sí, todo, incluso por ejemplo, la barda de cactus. Nosotros dependemos de quien lleva el tema arquitectónico es la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y se hicieron una serie de estudios del tipo de pintura que se había hecho en un principio con los colores, se hicieron calas, etcétera. Y bueno, pues está constantemente tratando de mantener. Es complicado, eso es otro de los comentarios que tenemos del público, es ¿por qué no la pintan? O sea, no la podemos Es que pintar así es. mañana, ir a la Comex y pintar, es decir, tenemos que tener una pintura especial que no vaya a ser corrosiva con el concreto, porque pues son casas muy viejas,
y sí tiene que haber pues todo un estudio de conservación, un diagnóstico, y eso sí toma tiempo. Por supuesto que ese es otro de nuestros objetivos, es estar súper pendientes de dar seguimiento a eso y de lograrlo en el menor tiempo posible, pero sí no es como, no podemos ir ahorita y comprar una bote de pintura y pintarlas de ninguna manera, tiene que igualarse el color para que sea idéntico y tenemos que respetar, ese es otro como de nuestros mandatos, todo lo que sea lo más original de la casa. Sí, no es que te puedes poner O sea, no creativo y decir, puedo ahora quiero que cambiar la mi casa sea naranja. instalación de luz, etcétera, pues Claro. no se puede. O sea, nos gustaría hacer un museo verde, por ejemplo, instalar paneles solares. Todo eso requiere de una serie de estudios, de estructura, visuales. Entonces, no es tan fácil, pero creo que hay mucha empatía. El público, por lo menos que a mí me ha tocado estar cuando visitan las casas en general, creo que la visita es pues es muy gratificante porque a veces hay quien busca la casa de Frida Kahlo ahí, o sea, que cree que va a ir a la de Coyoacán y ver todas sus cosas. Y al final, la verdad es que se van muy contentos de ver otro lugar completamente diferente, con otro espíritu completamente Totalmente. distinto, en donde sí estuvo Frida Kahlo, Diego Rivera, pero sobre todo que tiene un espíritu de vanguardia arquitectónica, que por ejemplo contaba Gorman que la gente se quejaba muchísimo cuando acababa de hacer la casa de Cecilio Gorman y que la gente del barrio de San Ángel, a manera de protesta, caminaba de espaldas a la casa. Pues que son casas que Nada que son ver, pues atemporales. imagínate. Tú ahorita las pones en un Sí, 2019 en cualquier lugar y le pones un wifi, una computadora, una televisión, una pantalla sí, plana y una cama y podría ser que la construyeron hace 3 años. totalmente. Pero cuando Juan O'Gorman en 1929, en un barrio que tenía la arquitectura como medio colonial, que tiene San Ángel, y un barrio muy burgués, muy Y muy conservador. tradicional y muy conservador, pues creo que fue un escandalazo. Sí, Entonces, totalmente. no le fue fácil. Sí, totalmente. Oye, Marisol, para el tema, sé que en nuestro país el tema puntual de los presupuestos a recintos culturales, ¿no? Instituciones de cultura es de pronto un poco acotado o muy acotado, ¿no? Ujú. Lo sabes de experiencia de Sí, más de 15 sí. años. ¿Cómo mantenemos, o tú ahora como directora, cuáles son los desafíos a los que te enfrentas en temas presupuestales? Bueno, sí, siempre está presente el tema presupuestal, porque además siempre habrá más que hacer de lo que uno tiene en el presupuesto asignado. Yo creo que en este caso he trabajado en museos más grandes que tienen necesidades como que implican mucho más dinero. Yo lo que aquí veo, la verdad, es una oportunidad, porque tiene muchos retos el museo en cuanto a infraestructura, tiene además cómo damos mejor servicio y mantenimiento con estos restricciones por tener declaratoria. Hay una cosa que se llama anacronismo positivo, que es cómo voy integrando cosas que la hagan un poquito mejor sin romper pues como en el espíritu original de la casa. Y eso implica pues sí una serie de gastos presupuestales que no necesariamente tenemos ahora disponibles. Siempre ha pasado eso. Y yo creo que el gran reto y la gran oportunidad es hacer alianzas con la sociedad civil. Jaime, tú y yo nos conocimos por la alianza que ustedes han tenido con el Museo de Arte Moderno. Y la verdad es que son alianzas de quien considera que son lugares fundamentales, que son de todos, que es de todos los ciudadanos y de todas las personas que las visitan y que están dispuestos a entrar en una pues relación de doble, no diría yo conveniencia, sino de verdadera colaboración. Y entonces creo que por ese lado, pues el reto es ese, como encontrar las alianzas adecuadas con la sociedad civil. Y bueno, por supuesto, trabajar con la institución. La institución es grande, tiene muchísimos espacios Enorme. y a unos los ve, a veces de repente siento que nos ven igual que los espacios grandes y pues nosotros tenemos condiciones, tenemos un equipo pequeñitito. O sea, si te dicen necesitamos adelgazar los equipos de curaduría, no puedo, es Ya no uno. hay. O sea, yo cierro el departamento de ¿Cómo le hago? inclusión y cierra esa persona, se va y adiós. Totalmente. Entonces, bueno, también creo que trabajar con equipos pequeños pues me da oportunidad de hacer cosas como más en corto y muy buenas. Y bueno, estoy empezando, veo que hay muchos retos, pero la verdad lo que veo son en esos retos muchas oportunidades. Ojalá y así sienta yo en los próximos años. Totalmente. ¿Qué planes tienes nuevos? Bueno, los nuevos planes son, ahora tenemos una exposición de un fotógrafo que se llama Michel Sabé, es una exposición muy sencilla, muy contemplativa, que fue como la manera en la que hicimos esta primera apertura de las casas. En diciembre vamos a tener Fotoméxico, con estas ¿Qué es imágenes Fotoméxico? de... Fotoméxico es un festival de fotografía en la Ciudad de México muy importante, se hace cada 2 años, y es la verdad un circuito interesantísimo de fotografía
Entonces vamos a participar con la pequeña exposición de Muncachi, que de verdad no se la pierdan porque son fotos increíbles de las casas y de Frida Kahlo, cómo tenía su casa, por ejemplo, cuando acababa de llegar a vivir ahí, súper diferente, ¿no? Y luego una exposición de Carlos Chávez, que fue muy amigo de Frida Kahlo, él le compra las dos Fridas, personajazazo además, Carlos Chávez. Y en el futuro vamos a tener una serie de alianzas también con la familia Kahlo. Cristina Kahlo particularmente va a curar el año que entra una exposición ahí. Y queremos hacer exposiciones como pequeñas, como exposiciones de gabinete, que sean mucho más íntimas. Me quiero alejar del formato de la gran exposición, que eso lo hacen otros museos que tienen esas posibilidades, y centrarlo como en temas mucho más pequeños, pero que te permitan ir como al fondo de un asunto. Y bueno, por supuesto que para la Casa O'Gorman muchos programas en torno a la arquitectura. Queremos hospedar programas estén haciendo universidades o organizaciones que se dediquen a la arquitectura y al diseño. También quisiera integrar un poco de diseño, pero sí dedicar ahora la Casa O'Gorman, que antes estaba, pues era como la tercera sala de las exposiciones temporales, y dedicarlo ahora solo a la arquitectura. Entonces, pues ahí estaremos trabajando. Increíble. ¿Quién es el público que se acerca más al contenido que genera la A casa? estudiantes de arquitectura y extranjeros. ¿Más extranjeros que mexicanos, tú crees? Sí, mira, el museo recibe cerca de 80,000 visitantes al año. Wow. Yo pensé que era poco, pero ya veo que no. No. O sea, lo comparé con los números que tienen otras casas y otros museos como de vocación similar, y no, la verdad es que es una muy buena cantidad de público. De todos modos, yo como que siento que nos falta posicionarnos un poquito más en el tema arquitectónico, entonces estamos trabajando en eso. Y sí, mucha gente que viene y que ve en internet, o sea, mucha gente fuera de México. Quiero este año hacer un estudio de público, porque sí creo que es importante saber cómo está respondiendo las redes sociales, etcétera, y por qué nos visitan. ¿Cuántos creen que van a ir a la casa de Frida Kahlo y llegan acá y O llegaron equivocados. o llegaron, se equivocan y al final les gusta? Pero sí quiero saber cómo llega el público ahí. Sí creo que ahí es un estudio importante que tenemos pendiente. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo vinculamos la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo con otras instituciones? Con otras instituciones fuera del INBA. ¿O del INBA o fuera del INBA? O sea, bueno, las instituciones de fuera del INBA sí tienen, hay como una red de museos que tienen una vocación histórica similar, sobre todo por el periodo que abarca, que es la modernidad en el siglo XX. Yo quiero permanecer ahí, pero salir también un poco y empezar pues a vincularme con universidades, por ejemplo, con los programas académicos, hospedar sus programas académicos ahí. Pues por supuesto con lo arquitectónico, ahorita es como Totalmente. En lo que me he súper metido, es vincularnos con lo arquitectónico. Entonces pues estamos estableciendo esas alianzas, y eventualmente con el diseño. La verdad, el diseño es mucho menos mi tema, pero me estoy asesorando con quienes ya también han estado relacionados con eso. Entonces, sí creo que el secreto estará en las alianzas que vamos a establecer, tanto para difundir quiénes somos y qué hacemos, como para enriquecer el programa, que no necesariamente tiene que salir de nosotros. O sea, entiendo al museo más como un espacio abierto y de diálogo con otros especialistas y con la comunidad, que como un lugar desde donde uno dice qué piensa y se lo enseña a los demás. Muy bien. Pues Marisol, no me queda más que decirte gracias. No, a nombre de Radio 13, Territorio Creativo, y de todo el equipo que sabes que te queremos mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Y pues nada, a toda la gente que nos escucha, no dejen de visitar este increíble lugar en la Ciudad de México. Aprovechen, pueden visitar el San Angelín, comer rico y de pronto cruzarse, o hacer la visita al revés. Y les confirmo las redes sociales, por favor. No sabía yo bien. Twitter es Museo Estudio DR con mayúscula. Instagram es Museo Estudio Diego Rivera, y en Facebook es Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Marisol Argüelles, gracias por acompañarnos, directora de Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo soy Jaime Hernández, esto es y fue Territorio Creativo. Gracias por acompañarnos